Muy buenas noches. El ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek, recibió la demanda del INE en contra del llamado Plan B de reforma electoral. El ministro admitió el caso y ordenó la suspensión de la entrada en vigor de todas las reformas legislativas hasta que se defina si son o no constitucionales. Se trata, me parece, de una decisión muy audaz, justificada con el fin de evitar la posible afectación a los derechos políticos electorales de la ciudadanía, derivado de la alteración operativa y presupuestaria del propio Instituto Nacional Electoral. Ante esta decisión, el presidente López Obrador acusó a la Suprema Corte de ser parte de la mafia del poder, de querer un gobierno oligárquico y de estar en contra de la democracia. Y esta mañana adelantó que ya tiene su plan C. Y para discutir este tema, saludo a nuestros colaboradores del lunes, Héctor Aguilar Camín. Héctor, buenas noches. Buenas noches, Leo. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Y desde París, Francia, Jorge Castañeda. ¿Ya te levantaron la basura, Jorge, o no? No, Leo, me he quejado mucho aquí con la gente, con los basureros y todos, pero todos me dicen lo mismo. Mira, si quieres que limpien la basura, toquen el tema en la hora de opinar los lunes y entonces se va a arreglar, porque el presidente Macron y los sindicatos están viéndonos ahorita. Y entonces, bueno, sí, yo creo que mañana en la mañana sí ya van a levantar la basura. Espero. Arreglado. Todo arreglado. Ya. A ver si le vamos a pedir a Jorge Castañeda, a ver si podemos tener una participación de él para platicar de lo que está pasando en Francia, que es muy interesante, ¿no? Él que está por allá. Pero vámonos a México, pues no salió el plan A, no salió al parecer el plan B, está suspendido, desde luego. Está suspendido el plan B. Provisionalmente, pero una decisión audaz. Yo digo audaz porque no es común que la Suprema Corte suspenda provisionalmente una norma general, en este caso las reformas electorales, ¿no? Bueno, audaz, las leyes que se ponen a consideración del ministro, porque son leyes reconocidamente anticonstitucionales por los legisladores que las pusieron. Entonces, la audacia inicial es hacer un paquete de ese tamaño para sustituir con esas leyes generales la fallida reforma constitucional en la que no consiguieron suficientes votos. Entonces, lo que hace el ministro Lainez está, desde el punto de vista jurídico, hasta donde yo entiendo, perfectamente justificado y está en el mismo rumbo de la suspensión previa que hizo de otras dos leyes, del paquete de 6, del plan B, el ministro Pérez Dayán. También por una razón de procedimiento. La razón que esgrime el ministro Lainez, entiendo bien, es como mucho más profunda, en el sentido de que dice no debemos dejar que haya daños irreparables en la institución porque podrían afectarse, y en esto es donde se sale del tema de las leyes generales, se podrían afectarse derechos humanos. En su modalidad de los derechos políticos de la ciudadanía. Así es. Y entonces, nosotros estamos para defender esos derechos. Él está defendiendo derechos que la Corte tutela independientemente de su origen electoral. Esto es lo que yo entiendo. Y en ese sentido, pues la respuesta que le ha dado la Consejería de la Presidencia va completamente desencaminada, porque aparte de que hay precedentes en la Corte para descalificar o echar fuera leyes generales que tienen algún impacto electoral, lo han hecho antes, no en una lógica electoral en donde no deben meterse, sino en una lógica de protección de otros derechos a los que la Corte está obligada. Entonces, lo que es interesante aquí es la rapidez, la claridad con que el ministro instructor procede a suspender para evitar daños irreparables. No está diciendo que las leyes, no está desconociendo, digamos,
las leyes, está simplemente poniéndolas en suspenso, igual que hizo Pérez Dayán, mientras juzga el fondo de la querella del INE, en este caso. La de Pérez Dayán era, en fin, otra querella. Y los dos casos están en lo mismo. Mientras la Corte juzgue el fondo de estas leyes, quedan en suspenso sus efectos, porque pueden tener, como en el caso del INE, consecuencias irreparables. O sea, en el caso del INE iban a tener que correr al 80%. Con la vigencia de estas leyes a 6,000 personas, ¿no? Sí, así es. Javier. Mi sensación un poco es lo que ocurre cuando uno está en un avión a punto de despegar y el capitán anuncia que no vas a despegar, que no va a despegar el avión porque es necesario checar un motor. Igual el avión hubiera volado, igual no. Pero yo soy de los que dice, híjole, qué bueno que van a checar el motor antes de despegar porque no quiero correr el riesgo que a medio vuelo no funcione el motor, ¿no? Un daño irreparable. Un daño irreparable, ¿no? Entonces, es una medida por la seriedad del tema. Vamos a suspender mientras revisamos el fondo del asunto. Tengo entendido que también no solamente es un criterio de derechos humanos, que siento que es también el más importante, es el más importante, sino que también hay un tema de actos concretos. O sea, si bien es una ley general, también al parecer tiene consecuencias, efectos concretos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importante. No solo, ¿no? Sin duda hay el problema que en su momento, me acuerdo, señaló Ana Laura Magaloni, y que es algo que también ha señalado el consejero jurídico de la presidencia, que se trata de la decisión de un ministro y no de todos los ministros. En ese sentido, probablemente sea impugnada por... No, ya anunciaron que la van a impugnar. Será impugnada por la presidencia, por y el Congreso, probablemente el legislativo. El legislativo también, y habrá que ver qué decide la Corte al respecto. No me queda claro si es una de las salas o si va a ser el Pleno en su conjunto. Tengo algunas dudas, de hecho, sobre entiendo que hay un procedimiento. Sí. Es decir, ante la querella del Poder Ejecutivo y del Legislativo probablemente... Sí. Lo que entiendo que tiene que suceder es que la Corte tiene que poner la decisión del ministro instructor en manos de otro ministro. Así es, para elaborar un proyecto. Para que ese otro ministro diga qué le parece la decisión de suspender. Pero ¿quién toma la decisión? O sea, ¿es otro ministro que decide si sí procede o no? ¿O es... No, ahí no queda clara si pasa a una sala o al Pleno. Ahí hay... Pero quiero pensar que... No, pero se va a sostener. O sea, yo también quiero pensar que esta... ¿no? Exacto, que esta decisión... La suspensión, sí. Sí, la suspensión. Esta decisión internamente fue platicada entre los ministros y quiero pensar que no se hubiera tomado a menos de que hubiera un mínimo de consenso dentro de la Corte de apoyar esta suspensión provisional. Esta suspensión provisional, ¿no? Así es. Jorge, ¿cómo viste esta decisión? Y quisiera a ver si lo puedes vincular con las marchas ciudadanas. ¿Tú crees que influyeron, no influyeron, en fin? Bueno, yo creo que en efecto es una decisión, no sé si audaz, valiente o ambas cosas. Y creo que es una decisión tomada pues a sabiendas por el ministro de que el presidente iba a reaccionar con la vehemencia, con la virulencia con la que ya lo ha hecho y lo va a seguir haciendo seguramente todos los días. Lo hizo otra vez hoy en la mañana, en la mañanera, y va a seguir haciéndolo. En ese sentido creo que es una decisión valiente, pero... hay que tomar en cuenta que el otro no está ni cojo ni manco, ¿no? Yo creo que la manifestación, la concentración de hace un par de semanas en el Zócalo, con el templete de espaldas a la Corte y hecho a propósito así, creo que fue un factor muy importante porque esto, digamos, es controvertido incluso entre algunos ministros. Yo creo, aunque yo creo que Lainez, usted abogado, tiene razón, pero hay un viejo problema aquí, que es si o no hay que llevar temas electorales a la Corte y no al tribunal. También, sí. Antes del 2011 y de la reforma de derechos humanos a la Constitución, claramente la Corte había dicho que no. Que no. Me tocó a mí en mi caso y en varios otros casos.
Aquí no. Vaya usted a otra parte. Aquí no. A partir de 2011, en principio sí. Y como decía Héctor, hay precedentes del 2011 para acá al respecto. Pero también es cierto, hasta donde entiendo, que la exclusión del tema electoral para la Corte, que menciona la consejera jurídica de la Presidencia, se dejó intacta en la Constitución. Como todo lo que se hace en México, se hace sobre las rodillas, con las patas, aunque esto estuvo especialmente bien hecho, pero se dejó intacta la exclusión, no se borró. Entonces tienes por un lado el artículo primero, con todas las referencias a los derechos humanos y la prelación de los derechos humanos en lo internacional, para los jueces, etcétera. Y por otro lado tienes la exclusión que se mantuvo de los temas electorales para la Suprema Corte. Entonces, va a ser una discusión muy interesante. Yo tiendo a estar de acuerdo que se va a ganar tanto la parte de procedimiento, si se quiere, la suspensión que se vuelva definitiva, etcétera, como el fondo, pero es un tema complicado, ¿eh? Ahora, es un tema complicado. Ahora, aquí el punto que puso Javier a la pasadita me parece muy clave, porque es verdad que la reflexión del ministro Lainez tiene que ver con estas cuestiones específicas que la legislación en sus transitorios le exige al INE y le dice que qué funcionario no puede estar, cesa de hecho al secretario ejecutivo y le dice a cuáles miembros de la organización tiene que correr y cuántas juntas distritales debe desaparecer, cómo debe cambiar su organigrama. Entonces aquí lo que está juzgando también el ministro Lainez es la invasión del poder legislativo sobre un órgano que no está necesariamente a la disposición de las decisiones de ese poder en cuestiones específicas que están legisladas en la Constitución. Sí. Entonces, sin pasar por el tema electoral, está juzgando la capacidad que tiene el Poder Legislativo para decirle a un órgano que está normado en la Constitución: corres a este, corres a aquel, te cambias y rehaces como si fueras de plastilina tu estructura. Sí, por eso los detalles son, digamos, muy importantes. Todas las indicaciones, las instrucciones de cambio de la estructura del INE que están implícitas en estas leyes, ¿no? Y yo quiero decir, yo leí la Mejor sentencia, dicho, explícitas. Sí, la sentencia del ministro Lainez, y esta sentencia es con base a la demanda que presentó el Instituto Nacional Electoral de controversia constitucional, de acción de constitucionalidad en contra del llamado Plan B. Y hay que decirlo que son alegatos espectaculares, o sea, está muy bien escrita esa demanda. O sea, si uno la lee, si dice, a ver, espérame tantito, pues ¿cómo van a hacer esto, no? Mientras deciden o no si son constitucionales o no. Y esto lo quiero ligar, Javier, con el tema, más allá de lo jurídico, hay un tema político. Y lo que estás viendo es la defensa del INE, de su propia institución, y un árbitro, que en este caso va a ser la Suprema Corte. Está haciendo, sí. Está haciendo. Sí, sí. Eso es político. Digo, claro, tiene la parte jurídica, desde luego, ¿no? Pero es aquí una lucha política, ¿o no? No, totalmente. Sí. Totalmente. Y hay un elemento, yo haría la distinción, por ejemplo, en cuanto a la reacción del presidente. Sí. Una cosa es decir, la Suprema Corte son oposición, son la mafia del poder, la Suprema Corte... No, de acuerdo, pero ese discurso para mí no es tan válido viniendo de un presidente. Y voy a otra vez usar el caso de Obama. Sí. Se vale que un presidente, lo hizo Obama, salga y diga: la Suprema Corte podrá estar haciendo su trabajo, pero lo está haciendo mal. Uh-huh. Y estos son mis argumentos. Sí. Eso es muy distinto. ¿Qué tipo de argumentos son? No, bueno, en el los caso de Obama, digamos. No, en el caso de Obama, la defensa es: creo que se equivoca la Corte por estas razones jurídicas. Ok. Eso sigue teniendo una dimensión política. Sí, sí. Pero es muy distinto descalificar a la Corte como Corte. Sí.
Sí. Eso también es un argumento político. Son dos tipos de argumentos políticos. Sí. Yo creo que se vale que el Poder Ejecutivo rete a la Corte. Claro. Se vale que impugne esta decisión del ministro. Se vale que argumenten que no está haciendo su trabajo como lo debe de hacer. Pero ese es el argumento que se tiene que dar. Y el argumento simplista del presidente: se están defendiendo su salario porque ganan mucho dinero, son parte de la mafia del poder. Otra vez, muy predecible el presidente en estas reacciones, ¿no? Desde luego, porque utilizar argumentos más sofisticados no sé si tendría ese impacto en la opinión pública, Javier. No, creo que se vale hacer las dos cosas. Es decir, hay que decirlo también que a lo largo de la historia, otra vez voy a usar el caso americano para ilustrar, se vale meter presión política de otro tipo frente a la Corte. Lo hizo Roosevelt en el New Deal. Se vale hablar en esos términos en la plaza pública de la misma manera que se vale organizar una concentración en el Zócalo para meter presión política a favor de la Corte. Es decir, todas esas cosas se valen. Hay rayitas que idealmente no quisieras cruzar ni en un caso ni en el otro, pero siempre se van a dar esas dos pistas, ¿no? La pista de la plaza pública y de la retórica a favor y en contra, y la pista técnica, en el caso de la Suprema Corte, los debates técnicos entre juristas, entre especialistas. Y yo te preguntaría, Jorge, ¿quién gana, quién pierde políticamente en todo este debate del plan A, del plan B, y ahorita hablamos del plan C, desde luego? Pero ¿cómo va el score, digamos? El marcador. Pues mira, yo creo que en esta pelea López Obrador va perdiendo. Y no sé si la oposición o la ciudadanía o la democracia van ganando, pero sí creo que él va perdiendo porque no ha logrado ninguno de sus objetivos explícitos. Ahora, si ha podido desprestigiar al INE y mermar sus índices de aprobación, parece que sí, no mucho, pero un poco, que está preparando, echando el terreno, el campo para una denuncia del INE si los resultados electorales no son los que él quiere. Sí, también. Claro. Creo que eso le ha resultado, porque entre su gente, y quizás un poco más que su gente, es posible que haya quienes acepten estas explicaciones. Es por el salario, son enemigos de la democracia, ahí van los de la Corte también que están aliados con ellos, que también solo están preocupados por su salario, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido, no son sus objetivos explícitos, pero tal vez son los verdaderos, pues sí, quizás no le esté saliendo tan mal a López Obrador, porque estas derrotas, con estas derrotas va abonando el terreno para cuestionar al árbitro, al INE y al tribunal, cuando lleguemos a las elecciones. Así es, Héctor. Bueno, no estoy muy seguro de que vaya construyendo una victoria con derrotas. Me parece una lógica un poco, en fin, al revés. Creo que va fortaleciendo su discurso de negación del otro poder, porque tiene razón Javier, una cosa que tú le digas, yo creo que se están equivocando, están juzgando mal, están haciendo mal su trabajo como juristas, a que les digas, son unos conservadores como poder, son en el fondo unos corruptos, no hacen más que defender su salario. Eso es una descalificación moral, política y total del otro poder constitucional. Incluso, perdón, el tema de argumentación jurídica es una joya. El comunicado de la Consejería Jurídica de la Presidencia, porque lo dice lo que está haciendo Lainez es inconstitucional. Nosotros vamos a defender la Constitución. Sí. No, espérame. Lo que dicen es que le tuvo que arrancar unas páginas a la Constitución. Bueno. Ahorita yo voy a defender eso. Sí. El tema es que el presidente no se da cuenta de la tautología que utiliza cuando dice que la Corte está defendiendo, no está defendiendo la democracia. La Corte
la guía que tiene la Corte, la guía objetiva, con todos los matices que pueda tener, es una Constitución que lo que establece es un régimen democrático, republicano, con división de poderes. Esa es la guía de la Corte. La Corte no está inventando un código en donde está diciendo qué tipo de democracia y quién debe de ganar las elecciones y qué tipo de transformación histórica tiene que hacer el gobierno que está en el turno. La Corte lo que está siguiendo es una Constitución que es constitutivamente democrática. Entonces, puede haber diferencias en la interpretación, puede haber lagunas en la Constitución que tengan que llenar el arbitraje de la Corte. Pero de partida, toda esta discusión se da en el contexto de una Constitución democrática. Entonces, es un argumento francamente tautológico de un lado y en el fondo gandalla. Vamos a bajar un poco al lenguaje del presidente. Es una gandalle utilizar esas generalidades groseras para atacar a un poder que es tan legítimo como el suyo y un poquito más, porque va a durar más tiempo en el tiempo que lo que va a durar el presidente en su micrófono de la mañanera hablando como presidente. A ver, Javier, quería... primero el tema de la pregunta si está ganando o perdiendo. Sí. Yo creo que siempre ha tenido el presidente una estrategia general respecto al INE. Esa estrategia general era cambiar el perfil del árbitro. Él sentía que el perfil histórico del árbitro era un perfil sesgado en su contra y en contra de una serie de causas, y también debilitar al árbitro. Sentía que ese árbitro no solamente tenía un cierto perfil, sino que tenía una serie de poderes que él sentía que no correspondían a un árbitro. Creo que ha tenido varias tácticas estrategias para lograr ese objetivo. En general creo que está logrando ese objetivo, pero creo que la estrategia puntual de primero intentar un cambio constitucional y luego del plan B fue un error político. Creo que no se dio cuenta lo que representaba el INE para muchos mexicanos y se topó con esa realidad. Entonces, la verdad, para todos nos ha sorprendido, creo que de alguna manera, ¿no? Este apoyo. Pues retrospectivamente, si piensas en la manera en que se habla de la credencial, tal vez no nos debió de haber sorprendido tanto, pero en fin. Pero entonces creo que ahí hubo un cálculo político equivocado, un error que llevó a una derrota. Pero creo que en su objetivo general le ha ido bastante bien. Y ahí viene el plan C, por cierto. ¿No? Bueno, yo creo que eso era suficiente. Yo creo que a nivel de retórica, a nivel de apretar presupuesto, a nivel de meter consejeros afines, que lo han hecho todos los partidos, con eso era suficiente. No había por qué buscar esta reforma constitucional, que creo que lo ha metido en problemas, y además abonado a la unidad. El plan A cambiaba más que el INE. Sí, claro. El plan A cambiaba el sistema político mexicano. No, de acuerdo. No, o sea, sí iba mucho más allá del tema del INE. No. De acuerdo. Sí. Y creo que creo que fue un error político. Era una concentración de poder disfrazada de reforma, ¿no? Sí. En cuanto al tema del Ejecutivo diciéndole al Poder Judicial que está haciendo algo inconstitucional, hay muchos ejemplos históricos. Leo, otra vez uso el caso de Estados Unidos. Pero me encanta que, o sea, estos están violando la Constitución y se voltean con el Poder Judicial y le dicen, y tú estás violando también la Constitución. Pero fue exactamente lo que le dijo el Poder Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en el tema de la esclavitud. La Suprema Corte de Estados Unidos dice, esto es totalmente legal, y voltea a Lincoln y le dice, perdón, pero no. Sí. Entonces, y acabando una guerra, acabó una guerra. Entonces, otra vez, la pregunta es, ¿por qué le dices que no? Si le dices que no, con argumentos jurídicos, o se dices que no porque descalificas a la Corte. O sea, lo que le dice Lincoln a la Corte no es que son una bola de conservadores, de mafia del poder, no es ese, ¿no? Sino el argumento es que no, al contrario, precisamente lo que dice nuestra Constitución es que la esclavitud es totalmente anticonstitucional y siempre lo ha dicho. Nos hemos hecho guaje, ¿no? A ver, hemos nacido iguales. Se nos acaba el tiempo, Jorge, y bueno, sí hay plan C, y parece que les está funcionando esto de las quintetas que se van a presentar, creo que esta semana, para ver quién reemplaza a Lorenzo Córdoba, consejero presidente, y otros 3 consejeros más.
Bueno, aparentemente yo no conozco bien la lista, solo he visto la quinteta de la presidencia, que yo creo que es donde se concentró el gobierno. Y eso mucha gente lo había dicho desde un principio. Lo que le importa más a López Obrador es la presidencia, porque el presidente o la presidenta del INE es quien canta la elección la noche de las elecciones. Además de que tiene un poder real. Lorenzo Córdoba esto lo ha explicado muy bien muchas veces. Hay un poder real del presidente o la presidenta en materia de nombramientos, de ejercicio del presupuesto, en fin, lo que se quiera. Entonces se han concentrado en eso y bueno, hasta donde entiendo, tienen un 80% de posibilidades de que les salga bien si se van a la tómbola. Yo me gustaría que la oposición los dejara ir a la tómbola. Espero que no cometan el error de votar por la preferida del presidente, alcalde, dizque negociando una o dos consejerías de las otras, porque sería vergonzoso y sería además poco conveniente políticamente, inconveniente, porque quedan casados con esa presidencia, la oposición. Y si después resulta que en efecto es totalmente morenista, pues no van a poder reclamarle nada porque los otros le van a constar si tú votaste por ella. O sea, ¿tú quieres que la oposición haga lo que el PRD hizo en 2005 o en 2004, ya no recuerdo, que no votó por Ugalde y compañía para guardarse la baraja de que ellos no votaron por él? Y la usaron, por cierto. Y le sacó mucho jugo a eso. Y le sacó muchísimo provecho. Claro. López Obrador, ¿no? Le sacó muchísimo. Por eso, pues digo, nadie lo acusa de no ser listo en estas cosas. El que a hierro mata, a hierro muere, es lo que está pidiendo Castañeda. Sería un error. El cabeto mata. Por ella, exacto, el cabeto. Y luego sale con una cantidad de barbaridades y entonces empiezan a reclamarle. Y López Obrador va a decir, pues ustedes votaron por ella, ¿ahora de qué se quejan? Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo de este primer segmento, pero la semana que entra vamos a ser inevitable volver a tomar el tema del INE, porque ya tendremos los nuevos consejeros, la salida de los consejeros actuales, y les voy a preguntar, les voy adelantando, si está en peligro el INE con los cambios que vienen, ¿no? Dejémoslo ahí sobre la mesa, que eso es lo que finalmente nos preocupa, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar a platicar de si el territorio nacional o ciertas partes del territorio nacional está controlado por el crimen organizado o no, como dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, la semana pasada.